Habían pasado 5 semanas desde que volví de Kansas, y en ese tiempo había averiguado pocas cosas nuevas, más allá de algunos datos sobre la última chica que había sido asesinada. Una chica bonita y rubia en su segundo año de universidad, tenía 2 padres y un hermano, que los periódicos desangraron por el dolor y el drama durante un par de semanas. Pero no había terminado para ellos. Nunca se acabaría para ninguno de nosotros. Habría sido fácil añadir su dolor imaginario al mío, y utilizarlo como toda la justificación que necesitaba para acabar con esto ahora, para acabar con él ahora. Pero a pesar de todas mis pruebas circunstanciales, no tenía nada definitivo. Incluso el ADN de las uñas de tu abuela, aunque convincente, no eliminaba ninguna otra explicación, y dado lo que pretendía hacerle, necesitaba estar seguro. Me había mantenido ocupado en las semanas intermedias, tanto en la vigilancia de Marcus y mi trabajo, como en la preparación más completa para cuando finalmente me lo llevara, si es que llegaba a eso. Compré de nuevo con discreción diversos suministros y herramientas médicas. Conseguí a buen precio un viejo camión de mudanzas de una empresa desaparecida, y en el remolque monté la habitación de Marcus. Atornillé una mesa al suelo y le puse correas y cadenas. Fijé luces en las esquinas interiores del contenedor, y añadí una fila de estantes y una silla a un lado. Incluso soldé un soporte de suero a la pared para poder alimentarlo con cualquier cóctel de suero y drogas que necesitara, con el fin de mantenerlo vivo. Pensaba torturarlo durante mucho tiempo, y no quería que muriera de una infección o de un shock. Me dije a mí mismo que iba a hacerle todas estas cosas para obtener información. Para obtener respuestas de todo lo que había hecho. Pero eso era solo parcialmente cierto. En el fondo de mi corazón, sabía que iba a hacerlo tanto si me daba respuestas como si no. Odiaba esa parte de mí, pero si iba a controlarla tenía que aceptarla. Así que, preparé la habitación en la que Marcus iba a morir lentamente mientras salvaba mi conciencia con la certeza de que estaba siendo minucioso y justo antes de llevármelo. Por supuesto, las cosas no se desarrollaron así. Una noche estaba vigilando la casa de Marcus con el entusiasmo de un centinela que siempre vigila el mismo puesto. Llevaba allí cerca de 8 horas, y estaba a punto de atraparlo para ir a descansar cuando Marcus salió de repente de su casa y se metió en su coche. Esto era extraño para él. Eran casi las 8 de la tarde, y él nunca salía de casa después de las 6, salvo el tiempo que yo había estado en el armario. La noche en que se llevaron a la chica. Notando el pulso latiéndome en la cabeza, esperé a que se perdiera casi de vista, y entonces, arranqué y empecé a seguirle. Condujimos durante más de 1 hora, y a pesar de la oscuridad, y de los otros coches que había en la carretera, no pude evitar sentirme llamativo. Me aparté todo lo que pude, pero no podía arriesgarme a perderlo de nuevo. Después de atravesar la ciudad, y subir por la interestatal a más de 120 km por hora, se bajó en una salida llena de centros comerciales deteriorados y restaurantes cerrados. Al principio creí que se dirigía a un lugar concreto, pero se limitó a girar hacia un aparcamiento y comenzó a recorrerlo a baja velocidad, dando incluso la vuelta a la parte trasera de lo que parecía ser una tienda de electrónica desaparecida, y un par de tiendas de ropa. Después de hacer un circuito completo, pasó al siguiente, y luego al siguiente. Una vez que entendí lo que estaba haciendo, me resultó más fácil quedarme atrás y observar. Me quedé cerca de la calle y aparqué, esperando a que terminara de buscar lo que fuera o a quien fuera. Eran ya casi las 10, y muchos de los locales estaban cerrados, pero había suficientes coches todavía alrededor, como para que fuera difícil notar mi presencia a esa distancia. Esa distancia fue un error. Estaba en el cuarto aparcamiento, y mientras esperaba que volviera a dar la vuelta, me di cuenta de que estaba tardando demasiado. Volví a poner el coche en marcha, y me desvié hacia la parte trasera, imitando la dirección que éste había tomado. Al doblar la esquina, a lo lejos, le vi agarrando a un niño de unos 10 años dentro del coche. Empecé a acelerar, pero él era rápido y estaba muy lejos. Cuando llegué al lugar al que se habían llevado al niño, Marcus ya estaba entrando en una carretera secundaria que se alejaba del solar. Le seguí, abandonando ahora cualquier pretensión de sigilo. Me preocupaba que mi persecución pudiera hacer que el chico resultara herido más pronto que tarde, pero tenía que correr el riesgo. Si Marcus se escapaba, el chico iba a morir.
El camino en el que íbamos era pequeño y serpenteante, y atravesaba un barrio y luego se alejaba de los edificios y las luces. Mi pequeño coche espía, aunque fiable, no estaba equipado con los mejores faros ni con una gran velocidad, y requería toda mi concentración para mantenerme en la carretera sin perder terreno mientras los perseguía. Estábamos a unos 15 kilómetros de la ciudad. Los campos de cultivo ligeramente escarchados reflejaban el brillo fantasmal de la luz de la luna de invierno, mientras nos abríamos paso en la oscuridad. Pasamos por delante de una casa, con luces de colores parpadeantes, y se me ocurrió que la Navidad había sido la semana anterior y no me había dado cuenta. Las tierras de cultivo empezaron a dar paso a los bosques y me di cuenta, con creciente pánico, de que me quedaba poca gasolina. Suficiente para volver al pueblo, para conseguir ayuda para el chico, pero apenas. Esto tenía que acabar ya. Pisé el pedal hasta el fondo y el coche saltó hacia adelante con un quejido de protesta. Agarrando el volante con fuerza, me preparé mientras el morro de mi coche llegaba a medio metro del parachoques trasero de Marcus. En la curva siguiente me desplacé al carril izquierdo, lo suficiente como para ganar medio metro, y luego giré el guardabarros delantero de mi coche contra su rueda trasera. El efecto fue inmediato. Intenté recuperar el control del coche, pero era demasiado tarde. Salté la zanja poco profunda del lado derecho de la carretera, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando me desperté, mi coche seguía en marcha con el capó arrugado, por haber chocado contra un ciervo. A juzgar por el reloj del coche solo habían pasado unos minutos, pero fue tiempo más que suficiente para que Marcus se escapara. Intenté mirar por la ventanilla, pero estaba empañada hasta el punto de no ser visible, así que me limité a abrir la puerta y salir lentamente. La cabeza me daba vueltas, y tenía un corte pequeño, sin embargo, parecía estar bien. Al apoyarme en el coche, miré a mi alrededor, y vi el coche de Marcus destrozado en la cuneta del lado izquierdo, a 15 metros de la carretera. Las puertas delanteras del coche estaban abiertas, y no había rastro de nadie. Empecé a subir por el camino hacia el coche, y no tardé en ver los signos de arrastre que se adentraban hacia el bosque. Busqué en mis bolsillos. Llevaba mi pistola y una navaja plegable, y eso tendría que bastar. Seguir el camino no fue difícil al principio, ya que la luz de la luna hacía resaltar los gruesos barrancos de nieve y tierra. Sin embargo, a medida que me adentraba en los árboles, las sombras y la maleza empezaron a ralentizar mi avance. Fue entonces cuando el niño empezó a gritar. Volví a acelerar el paso, cuidadosamente, porque el lugar era muy inestable. Los gritos del chico eran cada vez más fuertes, pero también más agudos y frenéticos, ya que pasaban del miedo al terror. Atravesé un último y espeso rodal de pinos y entonces vi por qué el chico gritaba tanto. El niño estaba de espaldas intentando zafarse de la cosa que se alzaba sobre él. Marcus no aparecía por ninguna parte. En cuanto a la cosa en sí, se paraba en dos patas y era la mitad de grande que un hombre. Desde atrás, pude ver que sus patas eran como las de un perro o un gato, aunque me recordaban más a las de una rata. No tenía cola, pero sí unas caderas relativamente pequeñas, que se expandían rápidamente hacia un torso grande y musculoso. La parte posterior del torso estaba cubierta en su mayor parte de pelo gris enmarañado, aunque se volvía irregular, y parecía transformarse en una especie de quitina negra a medida que avanzaba hacia la cabeza. Asimilé todo esto rápidamente y sin dejar de avanzar poco a poco. Entonces se volvió hacia mí. Su cabeza era una extraña mezcla de reptil e insecto. Un caparazón negro y duro encapuchaba una cara larga con ojos amarillos y ardientes, y una boca llena de dientes largos y curvados. Lo más extraño eran sus brazos. Eran diferentes entre sí. Uno era pesado y grueso, hecho de ese mismo material negro, y con forma de una especie de garrote salvaje que se estrechaba hasta formar un bulto puntiagudo en el extremo. La otra era una mano delgada y peluda, con dedos largos y de aspecto casi elegante, cada uno de ellos salpicado por una garra ganchuda. Cuando me miró, di involuntariamente un paso atrás. Mi mente tenía problemas para conciliar lo que estaba viendo. ¿Cómo iba a enfrentarme a algo así? Sin embargo, tenía que intentarlo. Saqué a tientas la pistola del bolsillo de mi abrigo, apunté a la criatura y disparé.
Vi el impacto de la bala justo antes de oír el ruido sordo y húmedo que hizo. La criatura parecía imperturbable. Volví a disparar. Y otra vez. Vacié 13 balas en esa cosa, y no se tambaleó, no sangró. La recibió sin quejarse. Entonces me di cuenta de que estaba haciendo un sonido después de todo. Al principio era bajo, y no pude identificarlo. Cuando lo hizo, sentí que mis intestinos se aflojaban. Se estaba riendo. El sonido era terrible, como el de la carne mojada y las piedras que se revuelven en una vieja secadora. Fuera lo que fuera esa cosa, se estaba riendo de mí. Volví a mirar al niño, que se había quedado paralizado, y le grité que corriera. Todavía no sé si eso fue lo que lo mató, y trato de decirme a mí mismo que iba a morir a pesar de todo, pero mientras gritaba, la criatura se volvió hacia él, y bajó su brazo de garrote sobre su estómago. El chico, bueno. La fuerza de los golpes le destrozó los huesos y lanzó chorros de sangre y carne destrozada desde el punto de impacto. La cosa se volvió hacia mí, todavía con su horrible sonrisa, y juro que pude ver esa boca de cuchillos sonriéndome. Así que corrí. Mi mente estaba medio perdida en ese momento, y no puedo decir que me dirigiera de nuevo hacia la carretera. Por encima del sonido de la sangre en mis oídos, podía oír el terrible estruendo del monstruo que me perseguía. Intenté ir más rápido, pero mi visión empezaba a nublarse. Sentí su aliento caliente y desgarrado en mi espalda, y me giré para intentar luchar contra él, pero de repente estaba volando por el aire. El dolor me recorrió el cuello y los hombros al golpear algo duro, y luego volví a estar fuera de combate. Cuando me desperté, estaba en una especie de habitación. Parecía un sótano, con paredes de bloques de hormigón y el aire mohoso del desuso. La habitación era bastante grande, alumbrada por una bombilla que colgaba del techo. Estaba atado en una silla, con cuerdas en las muñecas y los tobillos, y una cuerda más gruesa alrededor del pecho. Intenté sacudir la silla, pero o era muy pesada o estaba asegurada de alguna manera, porque no se movía. A continuación intenté escuchar cualquier señal de ruido, cualquier pista sobre dónde estaba o quién podía estar cerca. Nada. Finalmente, volví a estudiar mi entorno, escudriñando en la oscuridad en busca de cualquier otra información que pudiera encontrar. Fue entonces cuando vi sus ojos. Los ojos de Marcus reflejaban la luz de la bombilla superior, y mientras miraba fijamente en la oscuridad, pude distinguir lentamente su forma inmóvil. No dijo nada, pero después de unos segundos de estudiarme, se adelantó hacia la luz con los ojos todavía fijos en mí, y estaba sonriendo.